Una revelación, es una profecía. Te invito para que busques en Isaías capítulo 49. Comencemos desde el versículo 1. De manera dice: oídme costas y escuchad pueblo lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió como la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de la nación, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es el texto de los que más me encanta. Léalo nuevamente conmigo, el versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Así que yo te invito para que tomes tu lugar y de manera pausada empezamos nosotros a meditar en estos textos, comprenderlos. ¿Quién está hablando, mis amados hermanos? ¿Quién es el escritor de estos textos? Bueno, pues el nombre del libro no lo dice. Es el profeta Isaías también. Probablemente el profeta de más renombre en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas mayores, llamados así por la cantidad de capítulos por los que se compone su libro. Y él está hablando, hermano, y está siendo utilizado por la profecía. Él está hablando, pero no está hablando de sí. Aunque su boca y su pluma están siendo utilizadas, él está hablando de manera profética del tiempo futuro. Y a mí lo que me llama primero la atención, hermano, es a quién es que él les está hablando. Si prestaste atención a quién es él les está hablando. Él lo dice en el primer versículo. Los primeros versículos es como una manera de introducir el mensaje que él quiere decir, porque hasta el versículo 6 es cuando realmente él habla lo que le fue dicho que él dijera. Pero el versículo 1, hermano, se nos revela a quién le está hablando. Fíjate lo que dice el versículo 1: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿A quién le está hablando? De costas. ¿Qué son las costas? Las orillas. Dice: oídme costas. Y también dice pueblos lejanos. Entonces, no está tan dirigida a Israel esa porción, porque dice pueblos lejanos. Mira, normalmente cuando Dios usaba a su profeta, lo usaba para hablar de su pueblo Israel. Alguna vez usaba algún profeta para pronunciar alguna palabra acerca de otros pueblos, y normalmente cuando hablaba de otros pueblos era para pronunciarles palabras contrarias, palabras de juicio. Pero en este caso, hermano, Dios quiere, desde aquí, desde Isaías 49, Dios quiere hablarle a muchos pueblos, a pueblos lejanos, como dice aquí, a pueblos distantes, tanto en kilómetros, como ahorita vamos a ver, a pueblos distantes en cuanto a alejamiento de él. Entonces, eso es lo primero que yo quería que tú notaras junto conmigo. ¿A quién es a quien Dios les quiere hablar? A pueblos lejanos. Y les empieza él a dar una característica de qué personaje es de quien Isaías está escribiendo. Aunque él está escribiendo y pareciera estar hablando de sí mismo, él está describiendo a otro personaje. Él dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Él empieza a decir que el personaje de quien Isaías está escribiendo es un personaje muy conocido para Dios, que lo tiene en cuenta, que lo tiene en mente. Yo sé que a cada uno de nosotros podemos decir: Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y lo es. Pero él está siendo un poquito más específico, porque en el versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda. Tiene un poquito que nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, bueno, las iglesias de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Y en una de ellas, Jesucristo se identifica como el que tiene
la espada aguda que sale de su boca. Y esto es lo que exactamente dice el versículo 2, puso mi boca como espada aguda. Entonces, nosotros podemos, por esta característica, identificar sobre quién está escribiendo Isaías. Este es un pasaje, hermano, que pues los eruditos de la Biblia le llaman profecías mesiánicas. ¿Por qué? Porque está señalando hacia el Mesías, que vendría cientos de años adelante. Entonces, esta porción está hablando del Señor Jesucristo. Y él empieza a describirlo, dice, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y luego versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Yo quisiera detener un poquito ahí, aunque pareciera evidente, pero quizá alguno de ustedes no lo sepa, y yo quisiera tocar ese punto. Cuando la Escritura habla de Jacob, cuando la Escritura habla de Israel, está hablando de un solo personaje. Es el mismo personaje, ¿se acuerdan? El hijo de Isaac, el hijo de, o nieto de Abraham, el cual fue llamado por Dios, el cual le fue cambiado su nombre. Y para este tiempo, pues él ya no existía, pero cuando la palabra menciona tanto a Jacob como a Israel, como personas, se está refiriendo en realidad a su descendencia, al pueblo que vino después de sus lomos. Entonces, él lo que quiere decir, dice, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Es lo que está diciendo Isaías de este personaje que vendría más adelante, que no es otro más que Cristo. Y entonces el versículo 6, nosotros leemos, dice, o sea, en el versículo 1, cuando empieza a escribir Isaías y dice, oídme costas, escuchadme pueblo lejano, hasta el versículo 6 es donde él ya presenta lo que él quiere que le oigan. Y les dice lo siguiente, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Es exactamente lo que leemos en el versículo 5. Es exactamente, fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Y yo creo que todo israelita estudioso de la palabra, yo creo que se deleitaba en esos tiempos en esta escritura. ¿Por qué? Porque decía y hablaba de una restauración, de un levantamiento, de un Dios trabajar en su pueblo. Imagínate cuando ellos estaban en situaciones como en la cautividad, en situaciones como cuando tenían pueblos que les dominaban, que se sentían ellos mal, terrible, pero después leer estos textos que decían, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo creo que eran textos que les daban aliento. Bueno, pero lo sorprendente de esta porción, hermanos, es de que Dios, el Dios que nosotros servimos es un Dios abundante. Es un Dios de brazos tan amplios, hermanos, que no tienen límite. Un Dios que aunque amaba a Israel, como la Escritura nos dice, como a la niña de sus ojos, como a su pueblo elegido, escogido, es un Dios que sus brazos, dice, oye, aquí hay espacio todavía en mis brazos para más gente. Y entonces Él revela, hermano, algo que ahorita vamos a ver de una manera más clara. Él revela y dice, poco es para mí que tú. Cuando dice que tú, está hablándole al personaje del cual Isaías está escribiendo. Es como si Dios estuviera hablando con Jesús y le dijera, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dice, yo te puedo usar para eso y te voy a usar para eso. Pero eso para mí sería poco, sería muy limitado. Tan grande lo que yo quiero hacer y es muy poco. Así que Él dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice, no solo te voy a utilizar cuando tú vengas, cuando sea una realidad, lo que aquí es una profecía. Dice, no solo te voy a utilizar para que tú seas el que restaures a Israel, para que tú seas el que levante las tribus caídas. No, dice, también te voy a utilizar porque te di por luz a las naciones, por luz a los pueblos. Mira, pueblos lejanos, en cuanto a distancia geográfica y en cuanto también a espiritualidad, que estás lejos de mí. Dice, cuando venga este personaje que yo voy a enviar,
el Mesías. Me va a ser muy poco utilizarlo solamente para restaurar la casa de Israel. No, también lo voy a utilizar, también lo voy a usar para que sea luz hasta lo último de la tierra. Fíjate cómo dice: también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación. La salvación siempre será de Dios, hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último, hasta el rincón más lejano. Tú vas a servirme para de ese rincón más lejano yo regalar salvación. Eso es lo que está revelando Isaías en este versículo 49. Por eso para mí es una de las porciones más regocijantes. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos un libro que se llama el libro de los Hechos. ¿No han leído, hermano? El libro de los Hechos, dice Eric más o menos, el libro de los Hechos es como un zoom. Es como cuando tú en tu computadora tú tienes un tema o un encabezado y luego tú presionas ese encabezado y cuando tú lo presionas te despliega más información. Bueno, el libro de los Hechos es esa información desplegada de este versículo. ¿Por qué? Porque este versículo está hablando de cuando viniera ese personaje sería quien restauraría a Israel, pero también sería luz para los gentiles y salvación hasta el último de la tierra. Entonces yo quiero que nosotros veamos algunos textos, hermanos, del libro de los Hechos a manera de ver como un zoom de lo que este texto está diciendo. Yo quisiera que fueras conmigo a Lucas, primeramente, que es quien también escribió el libro de los Hechos, Lucas capítulo 2. En aquel escenario, cuando un hombre llamado Simeón, que dice la Escritura que esperaba la consolación de Israel, el mover de Dios, y le fue revelado por el Espíritu que no iba a ver la muerte hasta luego que no viera al Mesías, al ungido. Y nosotros vamos a Lucas capítulo 2. Y cuando el Espíritu le dice a Simeón que vaya al templo, porque en ese momento tanto José como María estaban llevando a Jesús, siendo un bebé, al templo, el Espíritu le dice a Simeón: muévete para allá porque ahí te voy a mostrar lo que te he prometido que tú vas a ver. Y luego tenemos nosotros en el Lucas capítulo 2 y versículo 28, dice: él le tomó en sus brazos, hablando de Simeón, una persona ya adulta. Dice que tomó a Jesús en sus brazos, dice, y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque se lo había prometido. Porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjate, ¿qué es lo que sus ojos han visto y sus brazos han cargado? A un bebé. Pero sin embargo él dice: este bebé que yo he visto y que yo he cargado, esta es la salvación que tú tienes preparada. Por eso él dice en ese verso: porque han visto mis ojos tu salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre está confirmando las palabras de Isaías, porque este hombre está diciendo: este bebé que está aquí, el cual yo he visto, el cual yo he cargado, tú lo has preparado para que sea luz para los gentiles. Y no solo para luz para los gentiles, sino que él también va a ser la gloria de tu pueblo Israel. Entonces este hombre, Simeón, en su manera de bendecir a Dios y de darle gracias a Dios por lo que le ha permitido ver, este hombre está confirmando las palabras de Isaías cuando habla de este bebé, que es el Mesías. Por eso nosotros podemos confirmar que las palabras que está usando Isaías las está usando para describir al Mesías, que vendría cientos de años más adelante. Pero no solo eso, el libro de los Hechos nos narra algo, un escenario fantástico. Y yo quisiera que tú fueras conmigo a Hechos capítulo 13. En medio de uno de los viajes del apóstol Pablo, ellos llegan a una región llamada Antioquía de Pisidia. No era la misma Antioquía donde se llamó cristianos por primera vez a los hermanos, era otra Antioquía. Y yo quisiera que tú fueras a Hechos capítulo 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza
él de manera muy israelita, porque está hablando de una sinagoga donde está lleno de israelitas y algunos prosélitos, que eran unos prosélitos, bueno, eran algunos extranjeros, por decirlo de alguna manera, pero que estaban judaizando, se habían convertido a la religión judía, y entonces ya podían pertenecer a la sinagoga. Y entonces de una manera muy israelita, él empieza a contarles la historia del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para conectar con ellos. Inteligencia espiritual que él estaba dando a Dios. Y él empieza a hablar desde nuestros padres, él empieza a hablar de cuando en Egipto, él empieza a hablar y los empieza a conducir, de manera que cada vez que él está hablando a ese auditorio judío, cuando él menciona, por ejemplo, a Abraham, yo me lo puedo imaginar a la audiencia diciendo, es cierto lo que él está diciendo. Y él los conduce y los empieza a llevar versículo a versículo por episodios del Antiguo Testamento, y yo me los puedo imaginar a ellos diciendo, es cierto lo que ese hombre nos está diciendo. Era un invitado en ese lugar. Cuando terminaron, digamos, su culto de ellos, los vieron como foráneos y le dijeron, varones hermanos, ¿tienen una palabra que decirnos? Pasen, y los invitaron. Y ahí está la sabiduría o la inteligencia espiritual que Dios les da para empezar a llevarlos de la mano a donde realmente los quería llevar. Y les empiezan a hablar de David, y les empiezan a hablar de todo, y empiezan a llevarlos, y los llevan de la mano, ¿no? Los llevan de la mano, y todos ellos dicen, bien, todo lo que este hombre está diciendo, no está diciendo nada fuera ni de la ley ni de los profetas. Y entonces nosotros podemos ver que llegamos hasta el versículo 36. En su mensaje que Pablo está hablando, dice, porque a la verdad David, ya lo llevó hasta David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y les empieza a hablar de David. Porque David pronunció aquel salmo, hermano, donde dice, porque no dejarás que tu santo vea corrupción. Y lo que él les está explicando es que David no estaba hablando de sí mismo. David estaba hablando proféticamente de cuando viniera el Mesías. Una señal para identificar al Mesías es que iría a la muerte, pero su cuerpo no vería corrupción. O sea que ¿qué? Que su cuerpo no se iba a descomponer. Esa era una de las señales que el Mesías tenía que tener. Por eso aquí él les dice, miren, David murió y no se levantó. Así que no está hablando David de sí mismo. Y luego el versículo 37, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahí está hablando ya de Cristo. Entonces te fijas el salto que ha hecho desde Abraham, desde Moisés, desde el desierto, y los empieza a llevar por los jueces, los lleva a David y luego da el brinco a Jesús, que para ellos no era algo todavía apreciable, pero él los ha conducido de la mano y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe que ese es el bendito mensaje hasta el día de hoy? Les digo, todo aquello, mis amados hermanos judíos, que nos hemos esforzado por cumplir la ley de Moisés y no hemos podido, en él, en ese personaje que fue levantado por Dios, en él obtenemos perdón de pecados. Ese era un mensaje nuevo para ellos. Acuérdate que estamos en Antioquía de Pisidia. Ahí no acontecieron los hechos de Jesucristo ni de su crucifixión. Por eso para ellos este mensaje era un mensaje desconocido. Pero sin embargo Pablo los ha traído de la mano para llevarlos hasta anunciarles a Jesucristo. Y luego les dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Él les dice, mis hermanos, no les estoy inventando nada, lo que les estoy hablando está escrito en el profeta. Así que por favor no tomen una actitud negativa por no aceptar lo que yo les estoy diciendo. Ahora yo quisiera que viéramos las reacciones de la audiencia después de que Pablo como que finaliza su mensaje y los ha llevado hasta Cristo. Mira lo que dice el verso 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes eran, hermanos, los que tuvieron sed del mensaje? Los gentiles, los que no eran judíos. ¿Por qué, hermano? Bueno, pues porque Dios había anticipado de Isaías 49 que el Mesías, cuando viniera,
sería aquel que restauraría el linaje de Jacob, pero también sería luz para los gentiles, salvación hasta el último rincón. Y aquí vemos que la palabra empezó a moverse a otras esferas del territorio, y vemos una reacción muy buena. ¿De quién, hermano? De los gentiles. Vuelvo a leerlo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Ellos tenían hambre. Ahorita vamos a ver cómo es que los judíos tomaron ese mensaje, pero primeramente vemos claramente cómo estaba el ánimo de los gentiles. Vuelvan, por favor. Le rogaron, vuelvan el siguiente sábado, porque era cuando se reunían. Ahora yo quisiera que leyeras el siguiente texto para que tú te impresionaras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué lo siguieron, hermano? Ideas. ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué? Sí, bueno, los gentiles eran los que querían volver a oír, pero aquí ya no estamos hablando de los gentiles, estamos hablando de los judíos, de la audiencia judía y de los prosélitos, o sea, extranjeros que estaban judaizando. Dice que les siguieron. ¿Por qué? Bueno, pues bien sencillo. Porque no porque les conviniera, sino porque su corazón realmente fue ganado. Cuando Pablo les presentó todas las evidencias de los textos, ellos dijeron un amén interior, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos y fueron ganados para Cristo. Y no fue algo fácil, hermano. Dejar de abrazar el judaísmo que por siglos habían abrazado, y en una predicación soltar el judaísmo y abrazar a Cristo, eso tuvo que haber sido a fuerza, obra del poder del Espíritu. Entonces vemos aquí a los judíos, dice, y prosélitos piadosos siguiendo a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran, escucha, en la gracia de Dios, ya no en la ley de Dios, en la gracia de Dios. ¿Amén? Cosa nueva para ellos. Ahora veamos lo que ocurrió el siguiente día. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Wow. Léelo junto conmigo. ¿Qué habían dicho los gentiles un sábado atrás? Por favor, vengan el siguiente sábado. ¿Y qué ocurrió el siguiente sábado? Fíjate, no solo más gente, dice, se juntó casi toda la ciudad. Wow. Wow, es algo impresionante. No era una ciudad pequeña, Antioquía de Pisidia, porque en esa región se encontraba también Derbe, Iconio, donde salió Bernabé, Listra, pero esa ciudad era la principal ciudad, la más grande. Y dice el texto que se juntó casi toda la ciudad. ¿Qué habrá ocurrido, hermano? Porque eso ocurrió de un sábado al otro sábado. Yo creo que fue la semana más ferviente en esa ciudad. Comentada por la gente. Comentada, claro. Claro que sin duda, si toda la ciudad, o casi toda la ciudad quería escuchar, es porque se empezó a pregonar la palabra que Pablo había predicado, y una palabra que cayó muy bien a los oídos. Pero especialmente, ¿sabe por qué? Porque Dios estaba cumpliendo Isaías 49:6. Cuando Él dijo, tú vas a ser mi salvación hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra. Y Dios estaba abriendo la puerta del redil que durante todo el tiempo había permanecido cerrada para los gentiles, y ahora Dios la estaba abriendo para que ahora los gentiles también pudieran recibir la gracia de Dios. Amén, hermano. ¿Cómo crees, hermano, que se sienta un hijo cuando él ha sido el único hijo durante años? Durante 12 años él ha sido el único hijo, y siempre se le ha puesto la atención al hijo, y siempre se le ha brindado todo al hijo, y el padre siempre ha estado ahí para el hijo. Y luego un buen día el padre llega a casa y le dice, mira, hijo, este jovencito que tiene tu misma edad, lo encontré vagando. Y no pude, el amor que yo tengo no me dio la oportunidad de seguir avanzando sin hacer algo por ese jovencito. ¿Y qué crees? Este jovencito a partir de ahora va a vivir en nuestra casa, va a ser parte de nuestra familia, y lo voy a empezar a tratar como te he tratado a ti. Yo le hago una pregunta: ¿cómo cree usted que se siente el hijo de casa? ¿Cómo?
Celoso, ¿pero por qué? Si no le va a quitar nada, el padre no le va a quitar nada. Simplemente el padre dice, hijo, mi amor es tan grande que no podía dejar a este jovencito ahí. Pero por naturaleza, hermano, como que el hijo de casa como que siente, oh, siempre he sido yo. Bueno, yo quisiera que tuviera la reacción de los judíos. Mira lo que dice el versículo, bueno, leímos el 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, claro, vieron el montón, vieron el mover, se llenaron de celos. ¿Te fijas que no es una condición extraña el ejemplo que te puse? Ellos cuando vieron que toda la ciudad de Antioquía, oye, tenemos años aquí en Antioquía con la sinagoga y nunca se nos ha llenado. Nunca se nos ha llenado. Y este hombre ha venido un sábado atrás de un mensaje de media hora, de una hora quizás, y ahora toda la ciudad quiere oírlo. ¿Qué sintieron, hermano? Celos. Hermano, como paréntesis, tengamos cuidado de los celos, porque los celos son, hermano, un fruto de la carne. Y los celos no son buenos, los celos son destructivos. Y más celar cuando es algo bueno. Yo creo que eso, nosotros tenemos que tener madurez para no celar cuando es algo bueno. Amén. Cuando, por ejemplo, el hermano está prosperando, el hermano está siendo utilizado por Dios, el hermano Dios le dio una bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Apretar los dientes más fuerte? No, hermano, tenemos que gozarlo juntamente con él. Gracias, Señor, porque yo me gozo con lo que tú estás haciendo. Si hoy le tocó a mi hermano, quizá mañana me tocará a mí, pero mientras yo me gozo contigo. Y esto no es un caso, hermano, aislado. Ustedes recuerden cuando Cristo habló también de la parábola de aquel hijo, el que se fue de casa. Padre, dame lo que me corresponde, y se fue y malgastó. Y luego fue movido a que regresara en arrepentimiento a su padre, y el padre lo abrazó, ¿se acuerdan? Hizo una fiesta, y mató al becerro gordo, y le puso un anillo, y lo calzó, y lo vistió. ¿Estamos de acuerdo? Qué bonito es el amor de Dios, ¿verdad que sí? Pero acuérdense que había otro hijo. ¿Y cuál era la actitud del otro hijo? El otro hijo, desde que estaba en el campo y oyó que en la casa había fiesta, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y alguien le dijo, es que tu hermano, el que se había ido, regresó y tu padre hizo fiesta y ahorita todos están gozando. No, dice que no querían entrar a la casa. No querían entrar a la casa, ¿por qué? Porque el celo, hermano, es algo normal y común, pero es algo destructivo. Así que, hermano, como paréntesis, tengamos mucho cuidado. No nos dejemos manipular por esa obra de la carne que se llama celo. Miren, hermano, porque no es bueno. Aquí vemos claramente que estos judíos, dice, viendo la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea, ya no les importó la veracidad o no del mensaje. Ahora ellos están cegados por tanta gente que viene. Amén, hermano. Cuidado con eso. Y dice, y rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Te fijas a dónde te puede llevar el celo? Ya no solo es un pecado del corazón emocional, ya no es solamente una emoción incorrecta, el celo, sino ahora ya te lleva a conductas incorrectas, perdón. Ahora ya están blasfemando, ahora ya están rebatiendo lo que Pablo decía. Dígame, ¿Pablo estaba hablando por su cuenta? No, Pablo está exponiendo lo que los profetas anteriormente ya habían escrito y él solamente lo estaba trayendo hasta ese momento. Y ellos están rebatiendo. Entonces, en realidad, ¿a quién ellos están rebatiendo, retobiando? A la voluntad de Dios, que era quien inspiraba a esos profetas. Pues mucho cuidado cuando nuestro corazón se llene de algún sentimiento que no es un sentimiento correcto, porque nos puede llevar a actitudes totalmente incorrectas, hasta ponernos de frente a Dios y toserle, como estos judíos lo estaban haciendo. Y dice que contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía, ellos no se intimidaron. Ellos hablaron con valentía, la valentía que daba el Espíritu y que da el Espíritu al día de hoy. Dice, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, claro, porque en ese texto de Isaías 49, 6, lo primero que dice es que él va a usar a su siervo para levantar a las tribus, a la descendencia de Jacob, de Israel. Ellos están siguiendo el patrón. Dice, a ustedes era necesario que se les hablara primero. Dice, pero
o más puesto que la desecháis, esa palabra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Fíjate. ¿Ustedes no la quieren? Ok. Ellos la quieren. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado así, que ellos escuchen. ¿Ustedes se quieren quedar celosos, endurecidos, encaprichados? Porque ven la multitud cuando deberían de gozarse, porque Dios está haciendo cosas grandes en multitudes que antes no tenían esperanza. El problema de ustedes es que nosotros nos vamos a los gentiles. Y ven lo que dice el siguiente versículo, 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Ellos están diciendo, esto es lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué están haciendo ellos? Están citando textualmente y verbalmente el texto de Isaías 49:6. O sea, a ellos les quedó muy claro que Isaías 49:6 era la misión que Dios les había encomendado. Por eso ellos dicen, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, aquel texto que inicialmente Dios dio para referirse a Jesucristo, ahora que Jesucristo no está, ahora Pablo y Bernabé se apropian de ese texto, pero no para hacer ellos la luz, sino para hablar ellos de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Y para esparcir esa luz y para darle visibilidad al que está en tinieblas. Y nota la reacción, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿No es algo maravilloso? Es por primera vez una puerta abierta para personas excluidas, como eran los gentiles, excluidas totalmente, para que ahora pasaran, se acercaran, bebieran de Dios, comieran de Dios, disfrutaran de Dios. ¿No es algo maravilloso? Y yo te hago una pregunta, ¿no es lo mismo que sentiste cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en idolatría, cuando estábamos lejanos de Dios, y luego alguien nos habló y Dios nos abrió las puertas y entramos y conocimos por primera vez de la gracia de Dios, hermano? Por eso el texto es claro, dice que los gentiles oyendo esto, dice, se regocijaban. Ellos tenían un gozo placentero en su corazón ardiente, porque Dios nos ha tomado en cuenta, porque somos gentiles. Pedro, en una ocasión, cuando va a la casa de Cornelio y entra y los ve reunidos, y lo primero que lo dice, antes de decirle buenas tardes, ¿cómo está? Él dice, vosotros saben cuán inmundo, cuán difícil es para un judío venir a la casa de un gentil. ¿Cómo crees que se sentía el gentil siempre con el judío? Ofendido, menos, hecho a un lado, acomplejado, porque el pueblo de Dios siempre le hacía sentir, tú no eres nada, nosotros somos los únicos. Por eso dice en Isaías 49:6, dice, en el corazón de Dios, hermanos, conozcamos el corazón de Dios a través de los textos. No solamente leamos el texto, sino conozcamos el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios nos revela y dice, poco es para mí, soy un Dios tan grande como para solamente tener misericordia de un pueblo. Por eso voy a dar al Mesías que vendrá, para que no solamente alcance a restaurar a la nación de Israel, sino que alcance a todos los confines del planeta. ¿Qué vemos ahí, hermano? El corazón de Dios. El corazón de un Dios, hermano, amoroso, que le da una oportunidad a la humanidad, que lo ha negado toda la vida. Entonces vemos el corazón de Dios detrás. Por eso cuando los gentiles hacen clic a través del Espíritu que está trabajando en ellos, no había otra cosa en ellos más que un regocijo tremendo. Dice ese texto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. O sea, le daban gloria a la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Decían, qué bueno que Isaías escribió aquel texto, qué bueno que Dios le dio esa revelación, porque ahora nosotros entramos. Entonces te das cuenta tú cómo Isaías 49:6 es el encabezado, y luego tú lees el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es como que el zoom, el que te da más detalles de ese cumplimiento de la palabra de Dios. Quiero leer otros versículos de ese mismo, donde estamos nosotros. Dice, y la palabra, todavía no termino el 48.
Dice, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué es difundir? Avanzaba, se seguía expandiendo, claro. Porque dime tú qué cosa que Dios haya determinado puede encontrar un límite o un obstáculo. Si Dios había dicho en Isaías 49:6 que su salvación sería hasta lo último de la tierra, hasta los postres de la tierra, ¿quién podía detener esa voluntad del Señor? Nadie. Por eso el texto confirma, dice que se difundía, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso, hermano, cuando Dios llega a la vida de una persona perdida, inconversa, en pecado? Cuando Dios llega el gozo de esa persona. ¿Cuántos pueden testificar de eso? Con un amén. Cuando llegó Cristo a tu vida, Él no llegó con la mano vacía. Él llegó como ahora los paquetes de telecomunicaciones, cable, internet y teléfono. Él llegó con gozo, Él llegó con perdón, Él llegó con salvación, Él llegó con restauración, Él llegó con sanidad emocional, Él llegó con sanidad espiritual, con sanidad física en muchas ocasiones. Él llegó con paz, Él tiene un paquete enorme. ¿Sabes qué? Esa puerta que se abrió cuando Cristo vino y que se profetizó desde Isaías 49, esa puerta al día de hoy sigue abierta para entrar, para que tú puedas entrar, para que otros puedan entrar. Amén. Yo ahorita quiero pasar a qué rol juegas tú en Isaías 49:6. Ahorita quiero volver a él. Pero mira lo que dice Efesios, hermanos. Vaya por favor a Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hermano, no entiendo lo que quiere decir. Bueno, yo te lo voy a decir. Pablo está hablando a los efesios, una comunidad gentil, porque Éfeso se encontraba en el Asia Menor, no en Israel. Entonces está hablando a ellos como gentiles y les dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a su nacimiento, dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Ese juego de palabras. ¿Cómo que eran llamados incircuncisión? Bueno, yo no sé si tú recuerdas, hermano, pero en aquella historia de David y Goliat, ¿cuánto la recuerdas? Amén. David y Goliat, ¿se acuerdan? David y Goliat. Cuando este hombre Goliat, un extranjero, provocaba al pueblo de Israel, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? Los sean cobardes, salgan, no se escondan. Así lo hacía durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Y los de Israel, atemorizados, hasta que llegó esa amenaza a oídos de David. ¿Y sabes qué fue lo que dijo David? Digo, ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones de Israel? Entonces él usó la palabra incircunciso. Entonces la palabra incircunciso era una manera despectiva, una manera de hacerte sentir mal de los israelitas a los extranjeros. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios tenía con ellos como pueblo. Por eso ellos tenían que circuncidarse todo el tiempo. Así que si tú no eras del pueblo de Dios, pues tú no estabas circuncidado. Entonces, para yo burlarme como israelita de ti, o para yo a causar una afrenta a tu vida, yo te decía, tú eres un incircunciso. ¿Y yo qué te quería decir con eso cuando te decía incircunciso? Tú no perteneces, tú eres de otra categoría, tú eres de los olvidados, tú eres de los quedados. Yo soy del pueblo, porque yo soy circunciso. ¿Amén? Por eso dice Pablo, acuérdense, Efesios, que ustedes en otro tiempo eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Acuérdense, con los judíos nos echaban carrilla, nos hacían menos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero fíjate cómo los peros van dándole un sabor especial al texto. Dice, en aquel tiempo, le sigue hablando, tiempo pasado a los efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y escucha, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuánto nos describe esto, amados hermanos, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas? Que estamos ajenos a lo concerniente a Dios,
Había promesas, pero ¿qué crees? No eran para ti ni eran para mí. El lunes de la oración y del estudio hacía una pregunta a Jesse, porque hablamos de geografía. Tuvimos una clase de geografía el lunes. Y decía, ¿y quién era la mujer sirofenicia? Hablando de ese lugar, Sirofenicia. Y empezamos a hablar. Esa mujer era una mujer que tenía una hija, una enfermedad mortal. Y cuando oyó que había un hombre que sanaba en Israel, dejó su territorio para venir a Israel. Y cuando puede encontrarse con ese hombre, se le acerca insistentemente y ese hombre como que no le hace caso. Y esa mujer con su necesidad insiste hasta que los discípulos le dicen, Señor, despáchala, esta mujer que pone mucha tierra, despáchala. ¿Fíjate? ¿Cómo la veían, hermanos, los discípulos? Como un fastidio, como una carga, cuando entre ellos estaba el que podía hacer algo por su hija. Por eso dice este texto que estábamos ajenos a las promesas, a las bondades de Dios. Hasta que al fin esa mujer logró la atención del maestro y le expone su caso. Señor, tengo una hija así, así, así. ¿Y sabes qué le dice Cristo? Mujer, no está bien que le echemos la comida de los hijos a los perrillos. ¿Por qué le dice Cristo eso? Qué duro sonó, audiblemente sonó muy duro. ¿Cómo, Señor? ¿Me estás llamando que soy una perrilla? Sí, porque yo vengo por la casa de Israel, yo vengo a orar por la descendencia de Abraham. Fíjate, ¿por qué, hermano? Por lo que dice este texto, que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas y a todo lo que concernía a Dios, estábamos fuera. Y aquella mujer, hermano, en vez de agüitarse, porque solamente dicen por ahí el que carga el morral, ¿sabes lo que está ahí dentro? Aquella mujer, antes de agüitarse, darse la media vuelta o de enojarse, le dice, sí, Señor, es cierto, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos, pero solo te recuerdo una cosa, Señor, que aún los perrillos comen de la mesa, pero comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Lo que se les cae a los hijos, los perrillos lo devoran. Así que aunque sea, dame sobras. Cristo se vuelve y le dice, mujer, grande es tu fe, sea contigo como tú quieras que sea. Y su hija pues amén. Amén, hermano. Esa es la misericordia de ese Dios. Pero de origen, él venía a trabajar en un pueblo, ¿se acuerdan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, por eso tiene más peso este texto que yo estoy leyendo, cuando en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Había un Dios tan grande, pero tú no tenías esperanza de ese Dios, porque tú eras ajeno. Qué triste, ¿no? Pero se va viendo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo le dan sabor los pelos a la palabra de Dios? Porque te cambia la direccionalidad, porque te cambia el rumbo. Y eso que Pablo solamente le está diciendo a los hombres, hey, acuérdense que esto era así. Pero les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo me gozo grandemente. Porque no solo este texto aplica para los efesios, aplica para todos nosotros que estábamos lejos y ajenos y sin esperanza. Y dice, fuimos hechos cercanos. O sea, no te acercaste tú por tu propia cuenta, alguien te acercó. Eso es lo que dice ese texto. Dice, habéis sido hechos cercanos. O sea, él mismo fue el que nos acercó a él, hermano. ¿Y sabes cómo lo hizo? Ahí se ve claro, por la sangre de Cristo. O sea, cuando la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario, en esa cruz, y él dio su vida, ahí Dios te estaba llamando. Hey, tú que estás ahí en la orilla, en la esquina, tú que no hay posibilidad de esperanza para ti, ¿qué crees? Acércate, hoy es tu día. Hoy es tu día, porque así de grande es mi corazón. Poco es para mí solamente salvar a este pueblo, también te voy a salvar a ti. Aleluya. Eso es lo que le está diciendo Pablo y se lo está recordando. Y fíjate lo que dice de Cristo. Una vez que dice que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, amado hermano. Y dice que de ambos pueblos, ahí está mencionando a los judíos y a los gentiles, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese celo, ese egoísmo, ese
meromerismo, permítame inventar esa palabra, cuando Israel sentía el mero, él lo está derribando por completo, porque dice derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, en esa carne de Jesucristo, que le costó, que le dolió, ahí como que se fueron subsanando esas enemistades entre judíos y gentiles. ¿Y saben por qué? Bueno, porque desde Isaías 49:6 ya lo había profetizado que sería así. Voy a obrar en los judíos y voy a obrar en los gentiles. Y ahora dice, como conclusión, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, él creó del pueblo israelita y del pueblo gentil, él hizo una amalgama y creó ahora solo un solo pueblo. Dice, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, es maravilloso, hermano. Cuando tú hablas de la cruz, es bien fácil decirlo, pero cuando tú te pones a indagar todas las aplicaciones que ocurrieron en la cruz, es abundante lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso le amamos. Porque Él abolió toda enemistad, porque Él quitó todo lo que estorbaba, porque Él nos hizo cercanos, porque cuando no éramos dignos de alcanzar ni promesa, ni teníamos esperanza, Él dijo, acércate a mí. De hecho, si le pauso ahí un poquito, me encanta cómo lo dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial. O sea, hermano, para que tú vinieras a ser parte de este pueblo, ocurrió un llamado desde el cielo para tu vida. Por eso dice, participantes del llamamiento celestial. Hermano, el cielo te llamó. El cielo se movió para que tú fueras llamado a venir a Él. Cuando tú estabas lejano, cuando tú estabas excluido. El cielo se movió para llamarte personalmente a ti y decirte, ven a mí. Eso es maravilloso. Es algo que a mí me llena de gozo. ¿Y todo por qué? Por el corazón de Dios. Porque lo reveló en Isaías 49:6. Poco es para mí que tú, Mesías, yo te utilice solamente para levantar las tribus de Israel. No, también te voy a utilizar para que seas luz hasta todos los confines de la tierra. ¿Y qué crees? Un día llegó el Evangelio a nuestra región. Un día llegó el Evangelio a nuestra vida. Y solo Dios sabe de qué medio se utilizó para traer el Evangelio a nuestras vidas. Pero lo hizo. Y ahora tú y yo estamos aquí. Y honramos y glorificamos su nombre. Y exaltamos también su palabra, como lo hicieron los de Efeso. Y espero que sintamos también regocijo grandemente de lo que Dios ha hecho. Debemos de sentirlo, hermano. Debemos de sentirlo. Amén. Ahora sí, quiero ir cerrando y quiero ir diciendo qué rol tenemos nosotros en Isaías 49. ¿Sí? Una vez que ya te has regocijado. Bueno, el Isaías 49:6 dijimos que un texto que se escribió para hablar del Mesías, para hablar de Él como luz hasta los confines de la tierra. Pero nosotros leímos también, ya que en Hechos, nosotros leemos que cuando Pablo está hablando y Bernabé están hablando en Antioquía de Pisidia, ellos dijeron, porque así nos ha mandado el Señor, y luego citaron ese texto. O sea, ahora ellos están apropiando de ese texto. Amén. Yo quisiera que tú veas el rol que nosotros tenemos ahora en ese texto. Mateo capítulo 5, en medio de la sección que se conoce como el Sermón del Monte. Y está el Señor Jesucristo hablando. Y nosotros vamos hasta el versículo 13 y el versículo 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y el siguiente texto dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, Cristo a sus discípulos, aunque en ese momento te lo garantizo que no lo entendieron hasta después que Él murió por ellos. Cristo le está dando a todo discípulo dos características. Todos los que somos llamados a ser sal y somos llamados a ser
luz. Y eso quiero que te quede bien claro. Si tú eres uno de los que fuiste llamados con llamamiento celestial, tú eres llamado a ser sal y a ser luz. Aquí lo dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Amén. Hermano, ¿pero qué con eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Será por eso que estoy bien salado? Por eso es que soy sal, porque todo me sale mal. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender los contextos culturales, como hablábamos el lunes. Que para entender nosotros, hermano, la palabra, tenemos que conocer algunos contextos. Hay algunos contextos históricos, algunos contextos culturales, algunos contextos geográficos que nos pueden ayudar a entender más la palabra. Este es un contexto cultural. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el texto cuando Cristo le dice a sus discípulos, ustedes son la sal? ¿Cómo? ¿En qué sentido somos la sal? Bueno, yo quisiera mencionar algunos de manera, digamos, no tan profunda. Nosotros sabemos claramente que la sal es lo que le da el sabor a cualquier platillo. Y sin sal todo queda desabrido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las aplicaciones de este texto. Pero hay otra todavía, más predominante ahí. ¿Cuántos de ustedes saben que en esos tiempos no había refrigerador? ¿No había refrigerador? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los alimentos? Se descomponían más rápidamente. Entonces, para evitar la descomposición de los alimentos, se les vertía o se les llenaba de sal. Y la sal tiene una propiedad, hermano, que detiene esa corrupción en los alimentos, en las carnes específicamente. Entonces, lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos es, miren, este mundo, conforme está avanzando, este mundo cada vez está más corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Y eso es una realidad, amados hermanos. Nosotros vemos las ideas de nuestra generación y son ideas que a 50 años atrás era todavía vergonzoso pensarlas, pero ahora están al rojo vivo. Es más, nos vamos lejos, amados hermanos. Este mes lo conmemoran como el mes del orgullo, de un pecado muy enorme delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este mundo está constantemente caminando cada vez más en corrupción. Y Cristo le dice a sus discípulos, a los seguidores, vosotros sois la sal. Tú eres el que va a detener esa corrupción con tu vida, con tu manera de vivir, con tu manera de expresarte de mí, tanto oralmente como en tu manera de vivir. Tú vas a detener esa corrupción. Cuando los demás se acerquen y te digan, oye, ¿por qué tú no robas? Tú vas a ser un freno para esa corrupción. En tu trinchera, claro. Tal vez nosotros no podemos afectar a todo el mundo ni vamos a cambiar a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí a los que están a nuestro alrededor podemos ver impacto. Podemos causar que esa corrupción se detenga. Amén. Por ejemplo, puede ser que un compañero de trabajo tuyo reciba muchos aplausos porque está haciendo un bien de todos los demás. Y cuando llega contigo y te quiera platicar, y tú no le hagas caravana, y tú no le hagas muestras de admiración, al contrario, tú le digas, eso no está bien, eso no es correcto, te gustaría que te hicieran lo mismo. ¿Cómo vas a reaccionar? Caray. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Ya, aunque sea en ese momento, ya tú estás salando esa vida. ¿Por qué? Porque estás deteniendo el deterioro de la corrupción. Y si tú sigues, quizás Dios use tu vida para que entonces Él salga de ese deterioro. Es el sentido en que Cristo les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Me encantaría hablar toda la predicación de estos dos términos, porque es una gran misión que Dios nos ha dejado. Entonces, cada uno de ustedes que está sentado ahí y que se gozaron cuando leí Hebreos 3:1, que dice que fuimos llamados con llamamiento celestial, cada uno de ustedes tenemos una responsabilidad, somos sal de la tierra. O sea que nuestras vidas tienen que estar comprometidas con el Señor para ir deteniendo esa corrupción moral que se ve en su vida. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros vemos esa corrupción, pero también nosotros queremos vivir como ellos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Porque es atractiva su manera de vivir? ¿O porque son nuestros amigos? ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo que dice ese versículo 13, dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve ni para preservar las carnes, ni en sí misma la sal no sirve para nada. ¿Tú te imaginas una sal desabrida? No sirve absolutamente para nada, dice, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Cuando tu vida como cristiano, como cristiana, no ejerce la influencia en estas otras personas
para frenar la corrupción. Hermano, tu vida y mi vida está dejando de ser salada. Dice que ¿para qué sirve? Más que para ser pisoteado por los hombres. Entonces, no te pongas de acuerdo con el estilo de vida del mundo. No le complazcas. Tú eres sal, tú eres lo que detiene esa corrupción. Pero a veces queremos ir caminando a la par de ellos, porque nosotros también nos sentimos derechohabientes de lo que ellos hacen. Que me quiero divertir como ellos, que quiero hablar como ellos, es que quiero pensar como ellos, porque quiero ser un derechohabiente. Es como querer regresar de lo que Pablo nos dijo en Efesios. Antes, cuando no éramos parte, ahora somos hecho parte, y ahora que somos hecho parte, como que quisiéramos un poquito regresar a donde Dios nos sacó. Es algo totalmente ilógico y tonto. ¿O no, mis hermanos? Jugar en los dos equipos. ¿Perdón, hermano? Jugar en los dos equipos. No, no se puede. No se puede jugar en los equipos porque no vas a perder. ¿Jugar como la ola del mar? Eso dice Santiago. El que duda es como la ola del mar. A veces dudamos de gran manera. Entonces, aquí es donde entra nuestro rol, hermanos hermanos, de Isaías 49:6. ¿Por qué? Porque la puerta sigue abierta y porque el Señor quiere seguir llegando a cada rincón, a cada terreno, a cada vida, a cada pariente. Pero ahí nosotros nos jugamos, ahora es un rol interesante. Porque no solamente dice que somos la sal. Escucha lo que dice el siguiente versículo, el 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando Isaías 49:6 dice, le dice a Cristo, porque le está dando a Cristo, y le dice, tú vas a ser mi luz hasta lo último de las naciones. Claro, se cumplió en Cristo. Y luego se cumplió en los hijos de Cristo. Y ahora se tiene que cumplir en quién, hermano. En nosotros. Tú fuiste llamado no solo para hacer sal y detener la corrupción. Fuiste llamado para hacer luz. Para que una vez que ya detuviste la corrupción y aquella vida se encuentre, bueno, y ahora, ¿y para dónde? Ya, ok, ya me quedó claro que lo que vengo arrastrando y lo que vengo haciendo no es bueno, pero ¿y ahora? Bueno, para eso ahora tú ejerces tu segunda funcionalidad, ahora tú eres luz. Una vez que tu sal permitió que se detuviera aquella corrupción, ahora tu luz es la que le va a permitir a esa persona hacia dónde caminar, hacia dónde dirigir su vida. Claro, no somos cuerpos celestiales que tengan luz propia, solamente somos cuerpos que reflejan la luz de Cristo. Esa luz es de Él. Somos estas pequeñas bombillas que tenemos luz, pero no es propia. Es porque estamos conectados a la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo es la fuente. Él es la luz. Pero tú y yo somos bombillas que tenemos que iluminar, que tenemos que estar encendidas. Por eso nos dice aquí, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz, perdón, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol o de un mueble. Dice Cristo, yo no te voy a rescatar para que toda la vida cristiana tú la vivas en el anonimato. No, dice, yo te voy a rescatar primeramente porque te amo a ti, porque pienso en ti, pero después porque pienso en el otro y te quiero usar a ti. Eso es maravilloso, ¿no? Le voy a decir una cosa, Dios no nos necesita. Se lo garantizo, Dios no nos necesita, pero sin embargo nos quiere usar. Eso es algo maravilloso. No necesitándonos, pero sin embargo dice, te voy a usar. Te voy a dar una oportunidad de que tú sientas el gozo de que otro sea salvado usándote a ti. Y eso es un gozo, hermano, que no puede dar. Cuando otro viene a los pies de Cristo porque el Señor te usó a ti, wow, es algo que no tiene resto. Porque Dios te hace sentir como un salvavidas. Claro, tú no lo hiciste, pero te utiliza por el Señor. Y es algo extremadamente gratificante. No te trae vanagloria, al contrario, te trae gloria a tu salvación. Amén, hermano. Entonces tú eres llamado para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo, para que no te escondas, para que no pierdas el sabor de la sal. Ahí es donde entra nuestro rol en Isaías 49:6. Nosotros tenemos que seguir esparciendo esa luz, que es Cristo.